Bueno, y les adelantaba que el viernes por la noche Morena y aliados impusieron su mayoría en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Aprobaron el dictamen del presupuesto para 2024 por 9 billones de pesos, incluido el recorte a los órganos autónomos por 13,000 millones. En este documento aprobado, que se prevé que sea discutido este mediodía, hoy mismo por el Pleno de los Diputados, no se contempla ni un solo peso de recursos extraordinarios para la reconstrucción de Acapulco, aunque, según algunos diputados, se podrían etiquetar 100,000 millones de pesos. Así fue parte de la discusión de los diputados en la sesión del viernes. Estamos mandándole recursos a bolsas que no tienen definido en materia de inversión su destino y que van a utilizarse de manera discrecional, como, por cierto, discrecionalmente se van a utilizar los 7,000 millones de pesos que le están enviando a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes con un programa que se inventaron entre el miércoles y hoy. Un solo dato, el OPD IMSS Bienestar tendrá para el próximo año 35% menos de presupuesto en términos reales de los que el Seguro Popular tuvo en el año 2016. Es decir, se dice que se quiere atender la salud de las y los mexicanos, que se quiere crear un nuevo sistema para los no derechohabientes de la seguridad social, pero en la práctica esto no se va a dar y van a seguir falleciendo mexicanas y mexicanos. Es inaudito que en este proyecto de dictamen no se contemple ni un solo centavo para la reconstrucción, rehabilitación y apoyo a los damnificados en Acapulco y en Guerrero. Y aquí, presidente, le quiero mostrar que con mucho tiempo Acción Nacional hizo una solicitud para que en este presupuesto se contemplara un fondo de por lo menos 100,000 millones de pesos en esta primera etapa de reconstrucción. Si hay ahorita manera de nombrar a los más necesitados del país, se llaman guerrerenses. Y para ellos no hubo ninguna mención. La necesidad de dotar de recursos para esta reconstrucción. Y yo les propongo a los que han dicho aquí que su argumento principal es que no se contempla esto, que en estos días, y me refiero a la opinión pública, es una cuestión muy seria el modificar el presupuesto. En estas horas siguientes realizaremos una propuesta concreta para hacer una reserva en torno a el presupuesto de egresos para generar recursos para Acapulco. Bueno, lo veíamos ahí, pero justamente está aquí con nosotros uno de los diputados que vimos, Héctor Saúl Telles, diputado del PAN, secretario de la Comisión del Presupuesto. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días, Héctor. Buenos días, Adela, contento de estar contigo, con todo tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. Héctor, pues es escandaloso, ¿no? Este recorte, sobre todo al Poder Judicial, a los organismos autónomos, el INE, el Tribunal, etcétera. Ni un solo peso, ni un centavo a Acapulco, la reconstrucción de Acapulco. Nosotros nos vimos muy sorprendidos el pasado viernes cuando esperábamos encontrar en el proyecto de dictamen al menos un recurso, un fondo específico que permitiera rehabilitar, apoyar a los damnificados en Acapulco, y no encontramos nada, Adela. Me parece completamente inaudito, me parece increíble que no se haya aprovechado la oportunidad de crear el dictamen para destinar recursos que apoyen a la reconstrucción de Acapulco. Se ha estimado por diversas firmas especialistas que los daños oscilan entre 200 y 300 mil millones de pesos se necesitarían para llevar a cabo esta rehabilitación. Bueno, nosotros ya en Acción Nacional hemos puesto sobre la mesa una propuesta viable. Es una propuesta seria en donde se pide generosidad al gobierno y voluntad a los diputados del PT, de Morena y del Verde. ¿Cuál es esta propuesta? Esta propuesta sería sin menoscabar y sin detener la construcción de las megaobras del presidente, que sabemos que es su prioridad,
tener un pequeño recorte del 30% de estos recursos que bien nos podrían dar para 2024 hasta 85,000 millones de pesos. Y este pequeño recorte a las obras no las pone en peligro. Segundo, 15,000 millones de pesos adicionales de la austeridad que priva o que tanto pregona este gobierno en la operación, en los gastos operativos del propio gobierno, en las dependencias, con 15,000 millones de pesos. Eso tampoco pone en riesgo la operación del propio gobierno del presidente. Ahí tendríamos 100,000 millones de pesos, Adela, que sería la primera etapa del fondo que está proponiendo Acción Nacional. Pero esto, durante 2024, se puede acrecentar y se puede enriquecer. ¿Cómo? Estamos poniendo un candado para que también los excedentes de los ingresos, tanto petroleros y los ingresos tributarios, se pueda destinar una buena parte de esos excedentes, porque está subestimado el precio del petróleo, Sí, Adela, completamente. Sí. Estamos en un promedio ahorita más de $70 y se aprobó en la ley de ingresos $56.7 por barril, completamente abajo. Entonces creemos que va a haber excedentes. De ahí sale. De ahí va a salir. Entonces, una parte que se vaya, que puede oscilar hasta en 50,000 millones de pesos en el mejor de los casos o en el menor de los casos. Y también te quiero comentar, el gobierno federal tiene 178 fideicomisos actualmente constituidos y que tienen recursos en sus tesorerías de esos fideicomisos. ¿A cuánto asciende los 178 fideicomisos? A 558,000 millones de pesos en estos fideicomisos del propio gobierno. Pedimos que haya voluntad para que únicamente se tome el 10% de esos fideicomisos. Esto nos daría una bolsa de 55,800 millones de pesos. Entonces ya estamos hablando de otros 100,000 millones de pesos más durante 2024. Tomar el dinero de estos fideicomisos que tiene el propio gobierno, que tanto se queja de los fideicomisos, pero que también tiene bastantes registrados, pues no pone tampoco en riesgo la operación de esos fideicomisos, porque estaríamos tomando prácticamente los remanentes anuales que se manejan de rendimientos en esos propios fideicomisos. Es decir, que no se pone en riesgo la operación. Entonces son 100,000 de saque en esta primera etapa y 100,000 más que pueden llegar en el transcurso del año 2024, más los 61,000 millones de pesos que anunció el paquete el presidente en días pasados, pues estaríamos ya hablando de una bolsa que bien sí podría ayudar a la reconstrucción de Acapulco, ayudar a los damnificados y obviamente rescatar y restablecer el puerto de Acapulco. Y hacer un plan, ¿no? Es decir, porque pues ahora que hablábamos con nuestro compañero desde Chilpancingo, de por sí ya estaba mal. Así es. Entonces, sí, pues tiene que haber un plan de no solamente de rehabilitación, sino de reconstrucción, un nuevo diseño de construcción, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿de dónde van a salir estos 60,000 millones de pesos que dice el presidente que se van a destinar a Acapulco? Bueno, este paquete que anunció el presidente es un paquete que tiene algunos matices de que se abultan algunos conceptos. Por ejemplo. Por ejemplo, se dice, se va a dejar de pagar la luz 3 meses. Bueno, y ellos hacen un cálculo y meten en la bolsa de los 61,000 millones de pesos. No van a ser 61,000. No son 61,000 pesos tangibles 61,000 que existan millones para la reconstrucción. Ok. Meten que se van a hacer exenciones fiscales, pues el pago de impuestos y muchas hacen cuestiones. Sus cuentas hacen y entonces cuentas. van en esa bolsa. ¿En dónde sí hay alguna parte de recursos líquidos? Cuando dice el presidente que va a adelantar pensiones de las que da de entrega directa, sus de programas. adultos mayores, de becas de jóvenes, de los programas de como de especie de empleo que darían a los jóvenes construyendo el futuro. Sí, tal vez existen ahí algunos recursos que sí son tangibles, pero que no son suficientes. Y que se iban a dar de cualquier forma. Y que son parte del gasto que ya estaba destinado durante esos programas. A esos programas durante el año 2023. Ya. Entonces no hay una bolsa adicional como tal, no hay un plan maestro que nos permita llevar a cabo con oportunidad, incluso tomar esta oportunidad para dar un plan maestro urbano, Sí. de movilidad, de turismo, de ataque a la pobreza en Acapulco.
Entonces, nosotros incluso en esta propuesta que hacemos, Adela, creemos que esto debe de ser incluso hasta un fondo mixto, que pudiera ser enriquecido incluso con recursos de la iniciativa privada. Sí, claro. Y tener un consejo directivo en donde participe el gobierno, a través de Gobernación, de Hacienda, de SEDATU, del Ejército, de quien determine los municipios que han sido dañados, pero también la sociedad civil organizada, también empresarios, también sector turístico, también sector de prestación de servicios, también hoteleros. Sí, claro. Y todo esto permitiría crear precisamente un plan maestro que permita rescatar de forma sustentable Acapulco. Sí, por arte de magia no va a ocurrir. Hoy el presidente en la mañanera, no sé si escuchaste, dijo que apenas ayer había hablado con Carlos Slim y bueno, había este compromiso de que el Hotel Caleta, porque tiene un hotel ahí, se iba a reconstruir. Pero vamos, dijo apenas ayer, ¿no? Y esto, pues hay empresarios que le hubieran dicho que sí, le hubieran entrado, estoy segura, ¿no? Y la iniciativa privada por ese lado, pero además, pues las organizaciones civiles, Exacto. que para eso están Exacto. también, ¿no? Y que siempre, pues, han demostrado eficiencia y eficacia, ¿no? Sí, recordaremos que los primeros días la intención del gobierno fue centralizar completamente todo el apoyo. Claro que se vieron rebasados y no les quedó de otra más que permitir que algunas organizaciones civiles pues ya entraran, porque el desastre y las necesidades que se presentaban en ese momento en Acapulco ya eran De completamente enorme magnitud, sí, de enorme de magnitud rebasas, y ya estaba rebasado el gobierno. Ahora, ¿qué nos dice el presidente? Que estos recursos tienen que ser manejados por la Secretaría de Gobernación, por la titular y por la gobernadora. Sinceramente, Adela, no tenemos confianza en que estos recursos que se manejen para Acapulco sean manejados por la gobernadora y por la Secretaría de Gobernación. Nosotros queremos que haya un consejo directivo mixto, que participe la sociedad civil organizada, que participe incluso en asientos de ese consejo el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde podemos darle transparencia, reglas de operación, legitimidad a toda la sociedad para de verdad rescatar juntos, todos juntos, Acapulco. Ahora, pues supongo que empieza la batalla hoy. ¿Qué empiezan? ¿A qué hora? ¿A la 1 de la tarde? A discutir en el Pleno el presupuesto. Estamos invitados hoy, convocados a la 1 de la tarde para iniciar la discusión del presupuesto. Vamos a dar nuestros posicionamientos de carácter general y seguiremos durante 3-4 días en el debate precisamente de las reservas. No vamos a descansar en Acción Nacional hasta no contar con un fondo específico para la reconstrucción de Acapulco. No podemos permitir, Adela, que los recortes agresivos que hubo al Poder Judicial, Sí. a los organismos autónomos, al INAI, a Al la INE, COFESE, al INE, al Tribunal Electoral, todos esos, incluso a entidades y a municipios también Sí, se les también, recorta sus también. participaciones, todo ese recurso se vaya a fondos de becas y del dispendio de carácter social, que nos parece que en este momento la prioridad del presidente sería asegurar las elecciones del año 2024 y olvidarse completamente de Acapulco. Y eso no lo podemos permitir. Si esos recortes tienen que ir una parte también para Acapulco. Ahora, pues lo dices muy bien, Héctor. Una parte se va a las becas, la otra al caso de Pemex, ¿no? ¿Tú cómo ven ustedes este tema? ¿Cuál es la finalidad de estos recursos? La deuda de Pemex. Exactamente. Tenemos en el escenario una empresa productiva del Estado que se llama Pemex, que tiene suficientes recursos, que puede producir mucho que tiene muchos activos, Adela. Las personas en Acapulco y el desastre no tienen ningún activo. Pemex sí tiene activos de décadas. Entonces, ahora, en esta estrategia fiscal de apoyo que hay hacia Pemex, le reducen el pago de derechos de utilidad compartida, que es un derecho que tiene que pagar Pemex por la explotación, extracción de petróleo. Le reducen, tenía que pagar el 40%, ahora se lo reducen a 30% desde la ley de ingresos. Eso provoca que pues la Secretaría de Energía tenga un recorte de 25,000 millones de pesos, que no es otra cosa más que un ajuste contable que le van a hacer a Pemex para que tenga liquidez por 25,000 millones de pesos más durante el año 2024, precisamente
para apoyarlo en su situación financiera, que ya es muy delicada y que se ha recrudecido completamente en estos últimos 5 años en la administración que ha tenido este gobierno. Hay que decirlo con todas sus letras. Son muy malos administradores del petróleo de los mexicanos. Oye, Héctor, y dime algo, van a presentar, porque cuando me decías, bueno, se puede sacar de aquí, de aquí, de aquí, sin comprometer la operación, ¿no? En el caso de los recortes a estas pues dependencias autónomas y al Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo ven esa afectación? Pues sí va a redundar en comprometer la operación, ¿no? Por ejemplo, del INE, del Tribunal, etcétera, el INAI. Pues son recortes muy importantes. Lo dices muy bien, Adela, porque la propuesta que hace Acción Nacional para hacer algunos recortes y enriquecer el Fondo de Reconstrucción de Acapulco es responsable y no afecta a operación ni del gobierno ni la construcción de las obras. Pero los recortes que le hacen de forma agresiva al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral, sí son recortes que ponen en riesgo la operación del Poder Judicial de la Federación. Te recuerdo muy rápidamente, para que sepa toda nuestra audiencia, en días pasados, la estrategia del presidente fue debilitar al Poder Judicial extinguiendo los fideicomisos. 15,000 millones de pesos en 13 fideicomisos. Ese fue el primer golpe que recibió el Poder Judicial y sus trabajadores. Ahora viene un recorte adicional de 6,500 millones de pesos más de recorte al Poder Judicial. Por supuesto que lo pone en inoperancia, de cara incluso a un año 2024 que será muy difícil en el caso del Tribunal Electoral, porque tiene que dirimir todas las controversias de carácter electoral que se presenten en la contienda, y también debilita al árbitro, pues claro, que es el INE. Pues, y en las elecciones pues más grandes de nuestra historia el año que entra, ¿no? Es un golpe primero al Poder Judicial en un carácter pues vengativo, personal del presidente, autoritario, y después un golpe a la democracia de nuestro país, debilitando al INE y debilitando al Tribunal Electoral, al árbitro y a quien valida las elecciones. Y eso nos parece grave de cara a un año 2024 en donde va a haber elecciones importantes, pues simplemente la presidencia. Sí, claro. Y un cúmulo de recursos, de entregas, de apoyo directo a las personas, que nos parece que es un presupuesto completamente electorero. Ahora, escuchábamos a uno de los diputados justamente de Morena, ¿no? De Morena, justamente de Guerrero, ¿no? Uno de ellos. A ver, dice en Morena que justo hoy van a presentar una serie de reservas para que 100,000 millones de pesos sean usados para los damnificados. Pues yo lo celebraría, porque llevan prácticamente 11, 12 días de atraso en donde Morena no ha puesto sobre la mesa una sola propuesta de recursos adicionales para Acapulco. Que ustedes sí están presentando una que nosotros propuesta. presentamos desde el día 31 la de octubre. bancada, sí. Desde el día 31 de octubre presentamos esta propuesta, y no solamente fueron los diputados de Acción Nacional, también lo presentó nuestra coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, también presentó una propuesta formal, viable, con un fondo inicial de 50,000 millones de pesos, y también celebramos que el presidente tomó muchas ideas de esa propuesta de Xóchitl, porque también hay muchas exenciones y fiscales, sí. Y apoyos para los sectores productivos. Bueno, exenciones entre comillas, ¿no? Porque solamente les dieron chance de diferirlos. Sí, exactamente. O sea, únicamente están difiriendo en el plazo el pago correspondiente. Porque no hay exención en realidad, impuestos. no hay exención. Que de ahí también va a entrar una lana finalmente, ¿no? Empieza la batalla entonces y van a dar la pelea. Nosotros vamos a presentar todas las reservas que sean necesarias, primero para devolverle recursos al Poder Judicial. Creemos que este recorte es agresivo y ya de por sí se le hizo la extinción de los fideicomisos, poniendo en peligro incluso los derechos de los trabajadores. Es su lana. Después vamos a trabajar porque el Tribunal Electoral no se puede quedar sin los recursos. Este recorte que están haciendo equivale al 25% del tribunal de cara al año 2024, en donde seguramente habrá un sinfín de controversias electorales. Vamos a tratar de mejorar el presupuesto del INE.
Es la batalla electoral más grande en la historia de nuestro país y no queremos que haya ningún motivo para que se descalifiquen las elecciones del año 2024. Y tercero, pues vamos a trabajar en el tema de regresarle recursos a las entidades y los municipios. Este gobierno ha centralizado año con año cada vez más recursos y ahora obligan a gobernadores y presidentes municipales a ir a tocar la puerta del presidente y a rogarle que les dé recursos, y es el presidente quien palomea quién sí y quién no tiene recursos. Eso es inadmisible porque la propia ley de coordinación fiscal, la propia ley de presupuesto les otorga derechos a entidades y municipios de que tengan los recursos suficientes para su operación. Pues sí. El presidente ha centralizado todo ese presupuesto. Y por último, Adela, no vamos a cesar en que haya recursos adicionales para Acapulco y que haya un fondo digno para la reconstrucción del puerto. Héctor, pues te agradezco mucho que nos hayas visitado. Vamos a estar muy pendientes. Seguramente se llevará unos días, ¿no? Yo creo que toda la semana. Toda la semana. Y habrá anuncios importantes también para el fin de semana, ¿no? Para el viernes. Seguramente ya sabremos quiénes son los candidatos por parte de Morena. Dieron fecha 10, ¿no? El 10 de noviembre, que es el viernes. Y estaremos atentos. Muchas gracias. Adela, muchas gracias. Y sí, no se olviden de Acapulco, la verdad. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Oigan, y mañana, aquí mismo por la Saga, a las 7 de la noche,